Laudetur Jesus Christus in aeternum. Os saludo a vosotros, devotísimos espectadores. Disculpadme lo improvisado del audio, del vídeo. Mm, Y, y es improvisado porque nuestros vídeos por lo general tienen unas ediciones, tienen una presentación, y un servidor se encarga de ponerle más volumen a los vídeos porque nosotros tenemos una forma de hablar un poco accidentada. Antes que os decepcionéis, y esto parece ya casi que introducción personal, esto es un canal sedevacantista. Siempre lo ha sido desde su fundación. Somos conclavistas, también siempre ha sido así desde su fundación. Y significa que el sedevacantista asume que es conclavista, o sea, sedevacantista, conclavista, asume que la iglesia puede y tiene la posibilidad, por derecho divino, de generar y producir una cabeza visible. Le hace un papa católico, un papa legítimo, que esté ausente del círculo de la secta de Vaticano II y de la filosofía y de las enseñanzas de Vaticano II. Esencialmente es eso. Hago así a veces porque tengo un problema con la cámara, a veces se oscurece la pantalla. Y el sarantismo, a resumen así, pero vuelo de pájaro, como se dice vulgarmente, o sea, a resumen express, o a resumen instantáneo, es una conclusión teológica, amparada en dogma, amparada en doctores de la iglesia. Conocimos amparado en dogma, amparado en los papas de la iglesia, amparado en santos doctores de la iglesia, amparado en santos padres de la iglesia, o sea, gente, exponentes de la patrística. Los padres de la iglesia son los discípulos de los discípulos de Cristo. Por ejemplo, San Roberto Bellarmino es un doctor de la iglesia que enseña la posibilidad de que un papa pierda el pontificado, ipso facto, en el solo hecho, por ser un hereje público notorio y manifiesto. Así se viste de papa. Él se basa en padres de la iglesia como San Optato, como San Agustín, como San Ambrosio. Los herejes públicos notorios y manifiestos no tienen la llave del cielo. No pueden promover ni deponer bautizados, ni promover herejes, ni deponer verdaderos obispos católicos. No pueden crear cargos eclesiásticos, no pueden deponer de cargos eclesiásticos. No pueden crear papas, que es un cargo eclesiástico. No es sacramento. El papado no es un sacramento que imprima carácter en el alma, como el sacerdocio, como el episcopado, como el bautismo, como el santo crisma, o sea, la confirmación. Se puede perder por herejía. No es como ser padre de familia, no como ser un padre o una madre de una criatura. Existe una autoridad generativa por derecho divino por ser padre. Eso no funciona en el papado ni en ningún cargo eclesiástico. Ahora bien, a eso vamos. Es el asunto de que los herejes no pueden producir jerarquía legítima. No hay manera. Nosotros tenemos unos vídeos acerca del privacionismo. Son 3 vídeos. Nosotros hemos explicado con lujo de detalles cómo funciona la patrística, incluso papas como San... Oh, se me fue el nombre, no es santo, es Celestino I, en el contexto del concilio de Éfeso, en el siglo VI, deja muy claro con cartas que le envía al patriarca a un obispo, se llama el obispo Juan de Antioquía, y al clero de Constantinopla, de que todos los depuestos por la secta de Nestorio, y aquellos católicos que se negaron a seguir a Nestorio, que era un hereje, mucho menor que los que es Vaticano II, los que se negaban a seguir a Nestorio siempre estuvieron, aunque fuesen excomulgados por estas falsas autoridades, que tuvieron en su momento verdadera jurisdicción, aún fuesen depuestos por ellos, aún fuesen excomulgados por ellos seguían siendo verdaderos católicos unidos a la Santa Sede, y dichas excomuniones no tenían ningún tipo de lugar, y sobre todo, esos falsos obispos, verdaderos obispos, con verdadera jurisdicción en su momento, que se pusieron a enseñar herejías, ipso facto ya tenían caso para ser depuestos. Entonces, ese tipo de mentalidad es la que existe hoy en día. ¿Con qué? Con Vaticano II, que tiene más de 60 años en vuestras parroquias.
Todos venimos de aquí. Claro, en situación de error sustancial, ignorancia invencible. Quien sabe estas cositas y sigue yendo para el nuevo sordo, que es la nueva misa, sigue reconociendo falsos papas, herejes como papas, herejes como patriarcas de sus diócesis, o sea, como obispos de sus diócesis, herejes como párrocos. Vosotros estáis o en ignorancia invencible o estáis en comunión con ellos. O sois sospechosos de herejía. Que no son términos míos, son términos del Código de Derecho Canónico, de 1917, obviamente. En fin, hablando de sarantismo, existen diferentes canales de YouTube que no son sacantistas, pero la gente cree que son sacantistas. Algunos son sacantistas en estado de negación, como toda la línea de Benevacante. Los que creen que Benedicto XVI, falso papa, super hereje, siempre fue papa. O sea, eso generó una especie de una variante sacantista bastante pirata, por así decirlo, sin fundamentos, que asimila Vaticano II y asimila las últimas enseñanzas y con criterios modernistas del falso Papa Benedicto XVI. Y no aguantaron el Vaticano II estricta observancia de Bergoglio. Entonces por eso se generó un movimiento con canales como Adoración y Liberación, Arturo Periodista Católico, César para Jesucristo, Isaac de Macabeos, el canal de Galat, allá en Colombia, que ahí creo que está apenas una señora que tiene un canal también de YouTube, con muchos seguidores, pero con poca ortodoxia. En fin, yo no hablo de ellos, eso es fastidioso hablar de ellos, es tedioso. Entonces, Adoración y Liberación, que es un canal, como hemos dicho, sacantista en estado de negación, ellos tienen mejor criterio frente a esta crisis del cadáver putrefacto de quién fue, que se presentó como Francisco I, super hereje, blasfemo, apóstata. Tiene una mejor posición. Pero seragandistas clásicos o totalistas, algunos conclavistas incluso, que están con unas ideas que no sabemos si es porque estamos cansados de no poder concatenar criterios para realizar un conclave o una seguidilla de concilios generales imperfectos que lleven a la consecuencia de extinguir la vacancia de la Santa Sede Primacial. Entonces, cuando ven esta oportunidad de que todo el mundo en principio está en una idea de ser vacante, entonces ellos creen que ahí pueden propulsar algún movimiento comunicacional que pueda provocar una mayoría de fuerzas que pueden hacer un conclave con más personas. Eso no funciona así. No funciona así porque estas personas no hablan así. O sea, la gente que promueve Vaticano II, lo que habla es de Vaticano II. Lo que habla dentro de la misa tradicional de ellos, es lo que permite el nuevo sordo. O sea, ellos no están públicamente hablando de cónclaves, públicamente hablando de papas herejes para ser depuestos, porque el papa hereje no es papa hereje y no pasa nada. O es depuesto por sí mismo, que es la tesis de San Roberto Gramino, que es la más viable, apoyada por la Iglesia, entre ellos el Papa Pío X, que era doctor de la Iglesia, defensor de la Santa Sede, doctor de las controversias. Y estaban tesis como la de Juan de Santo Tomás, que también es un teólogo del siglo XVI, de donde equivocarnos, que no son contemporáneos, asumiría que el Papa herético debe ser depuesto por la Iglesia. Eso es que esta tesis no es seguida a partir del Concilio Vaticano del siglo XIX, 1869, 1870. Ni siquiera quiero meterme en ese tema. Entonces, la monja de Wuhan, que tiene un canal que se llama Maranatá,
ella es sagantista totalista, ya no profesa el conclavismo. Ella cree que podemos estar sin papas probablemente hasta per secula seculorum, o sea, hasta un día antes de la parucía. Y si creemos en el milenio, en el antimilenio no tampoco va a haber cabeza visible, entonces pues el milenarismo no está condenado, condenado a ciertas maneras del milenarismo. En fin, un pequeño paréntesis. Entonces, esta mujer lee una carta de Monsignor Viganó, que nosotros hemos hecho un vídeo a él, que se llama Sagantismo Friendly, Sagantismo Amistoso, y Monsignor Viganó, que es un verdadero obispo, que fue consagrado bajo condición por Monsignor Richard Williamson, que falleció hace poco. Él se ha declarado que él ha sido excomulgado por herejes y claro, no ha hecho exploraciones. Estuvo muy cómodo trabajando como nuncio durante varias décadas en Nuevo Sordo y después de viejo, con ciertos contactos, ahorita sí es sagantista. No, eso no funciona. No es así tampoco. Bueno, pero al menos hizo algo. Deficiente y confuso, pero está haciendo algo. Nosotros no estamos unidos a el cuidado, ¿no? Entonces él tiene un concepto difuso que la monja Luján recoge de una carta reciente de él, acerca de que existe esta iglesia, pero no hace distinciones de una verdadera y una falsa iglesia. Él cree que la iglesia Vaticano II generó una iglesia donde tienes o sea, miembros corruptos y miembros católicos con fe católica. Eso es escalofriante, escuchar eso. Después dice que hay que deponer, eliminar y expulsar al clero corrupto. ¿Por quién? Y promover al clero que es fiel a la tradición. En el Vaticano II no hay fidelidad a la tradición. Hay destrucción de la iglesia de Cristo. Eso contraviene el dogma. ¿Qué dogma contraviene? Contraviene lo que se dice en el credo. Creemos una sola iglesia católica. En una iglesia, lo dice la gente. En vernáculo la gente se olvida de eso. Nosotros creemos una sola iglesia católica. No hay iglesias constituidas por herejes, que es una herejía. Entonces, ahí viene el problema, o sea, promover. Y aparte, cree que ese cónclave, lo único bueno de Viganó, de Monseñor Viganó, es que cree que ese cónclave, no, o sea, o sea, que no se puede entrar en ese cónclave sin y conservar cierta fidelidad a Vaticano II. Eso es lo único lucio que ese hombre dice, y es cierto. Entonces, es otro detalle. Quien va a entrar ahí, la gente tiene esa fantasía, lo hemos dicho en nuestro canal de Telegram, esa fantasía de que estos obispos negros, porque no sé, tienen esa etnicidad, porque aquí parece que si un obispo es negro, pertenece a la etnicidad de África Meridional, entonces eso es señal de que tú sabes que va a ser ortodoxo. Y si es un papa, un obispo negro, que hace misa tridentina, no, casi es para desmayarse. Como son los Beatles de los años 60. Estamos chiflados aquí. Chiflados. O sea, no me interesa si el Papa es griego, si el Papa es portugués, si el Papa es español, si el Papa, no sé, yo, es peruano. A mí me interesa que el Papa profese la fe católica antes de la elección. No pertenezca a Vaticano II. Es que para ser católico no se puede profesar Vaticano II. Entraría una paradoja teológica. Entonces, la iglesia, ella es una. No existe una iglesia tú sabes, que están medio apegados a Vaticano II. Estoy en Vaticano II, pero estoy en resistencia. Eso contraviene es una proposición protestante teológica de Lutero. La Bula Exsurge Domine condena esa idea. Es la proposición 29 de Martín Lutero. O sea, se puede escoger y rechazar cosas de los concilios ecuménicos. Eso está condenado. Eso está condenado por una bula dada por el Papa León X. Se llama Exsurge Domini. Una proposición 29 de Martín Lutero. O se acepta Vaticano II o no se es católico. Y si se acepta Vaticano II, que enseña error y herejía condenada previamente por la Iglesia Católica, no se puede adherir a él.
Por ende, hay que negar el sistema Vaticano II y quienes lo promueven. Por ende, esos falsos papas, esos falsos obispos y esos falsos curas. No se pueden estar en comunión con ellos. Entonces, no puede haber dos iglesias, es una sola. Y es dogma. Y este que hablamos de que si dogma, que si esto. Existe un libro que se llama el Décinger. Nosotros siempre lo mostramos en nuestros vídeos. Que es un compendio de dogmas. Es un compendio de definiciones y declaraciones en materia de fe moral hecho por el Papa legítimo a lo largo de 2000 años. Tiene unos numerales, ¿no? Y se consigue gratuitamente en internet. Existe una serie de cánones. Cada canon pone el Papa, pone lo que dice, etc. Entonces, el magisterio, la gente tiene la idea protestante de lo que importa en la iglesia es la Biblia. Y si no saben la Biblia, no lo creo. Está bien, que creáis eso. Bien, no estoy siendo irónico. Pero también el contenido, no este libro, el contenido de este compendio es tan profundo y tan válido y tan real y tan salvífico como la palabra de Dios escrita. Lo voy a demostrar después. Pero primero, lo importante del magisterio, de las declaraciones en fe moral de los papas, dadas a toda su iglesia, es esto. En el Décinger, en numeral 3305, con las ediciones clásicas 1957, su santidad el Papa León XIII, en su documento Satis Cognitum, dirá que Jesucristo, el Verbo encarnado, instituyó en la Iglesia un magisterio vivo, auténtico y perenne, de preceptos y doctrinas. Es vivo, perenne, es vivo, auténtico y perenne. O sea, funcionó en su momento, funciona hoy en día y funcionó en que Cristo fundó la Iglesia. Punto. Esa es la importancia del magisterio. Es algo dado por Jesucristo y su Iglesia. Entonces, eso es unidad de la Iglesia, ¿no? Antes que nos dispergamos, o sea, no vamos a perder nuestros criterios, porque yo podía decir otra cosa, un servidor pudiese, disculparme un poco, está improvisado. Yo dije que el tesis es como, el contenido es como palabra de Dios, y no solamente es la Biblia, palabra de Dios, no solamente es el magisterio, palabra de Dios, sino también la tradición de los padres de la Iglesia también es palabra de Dios en parte, cuando es unánime. Lo digo yo, no lo digo yo. Existe también el Décinger, el numeral 3011, un numeral de las ediciones clásicas 1792, su santidad el Papa Pío IX, el Concilio Vaticano, el único del siglo XIX, en su sesión número tercera, en la sesión tercera, exactamente, la edición tercera, en la Constitución dogmática Dei Filius, dirá, debe ser pues creída con fe divina y católica. Debe ser creído con fe divina y católica. Todas las cosas que están contenidas en la palabra de Dios escrita, la Biblia, o transmitida, que es tradición de los padres de la Iglesia, y que por la Iglesia transmitida, o sea, por los papas, queda en declaración solemne, queda por el magisterio ordinario universal. No son propuestas a nosotros, a los fieles, incluyendo al clero, incluyendo a los seglares, son propuestas a ser creídas como reveladas por Dios. O sea, creer en el Décinger, en su contenido, es ortodoxo y sagrada mi alma, lo creo con fe divina y católica. No es yo no solamente creo en la Biblia. O sea, esa idea es herética. Si se dice por ignorancia, bueno, ¿qué corregís? Yo solamente creo en la Biblia. La Biblia no permite ser magisterio, donde dicen que somos padres de la Iglesia. Usted no es católico. Yo creo en la Biblia y en el magisterio de los papas, pero no creo mucho en los padres de la Iglesia. Usted no es católico. No tiene fe católica y divina. Pues si crees, tengo todo mi libro aquí. Si crees en la patrística, esto es un compendio de patrística. La misma edición del Décinger, o sea, la misma casa editorial. Es un compendio de patrística. Si creo en la patrística, cuando los padres hablan unánimemente en materia de fe moral,
es palabra de Dios escrita. Es como si fuese palabra de Dios escrita. Lo que creo en el Denzinger, el contenido del Denzinger, no en el Denzinger, en el contenido del Denzinger y muchísimos documentos que los papas han escrito en materia de fe moral que no están registradas en el Denzinger. Y si creo también en la Sagrada Escritura, oye, yo tengo fe divina y católica. Eso es la importancia de hablar con documentos del Denzinger, de hablar con Sagrada Escritura, y citar también a padres de la Iglesia. Está claro, ¿verdad? Entonces, si un papa me dice a mí en el siglo XIX que solo existe una sola iglesia, no dice eso, lo dice en el credo, el credo de Nicea constantinopolitano, concilio ecuménico, o sea, magisterio ordinario, magisterio universal extraordinario. Se cree con fe divina, por ende yo creo una sola iglesia, que es una nota constitutiva de la iglesia. No puede variar, porque si varía las notas de una santa católica apostólica de esta iglesia, de esas 4 notas, si ella varía con el tiempo, y si yo creo que la iglesia puede variar en sus notas y puede haber 2 iglesias que me puedan salvar, yo puedo estar contradiciendo también magisterio por parte del Papa León San Pío X en el decreto lamentable, donde dice que la constitución orgánica de la iglesia, ella es inmutable. Si yo creo que la iglesia puede mutar en esa constitución, en este caso, de decir que existe una sola iglesia, es una propuesta modernista, por ende herética, peligrosa para la salvación del alma, peligrosa y corrupta para la salvación del alma. En fin, entonces, Jesucristo fundó una sola iglesia. Va a decir el Papa León XIII, o León XIII, en el Denzinger numeral 3305, los numerales 1956, en las ediciones clásicas, el documento Satis Cognitum, el Papa León XIII dirá, aquel, refiriéndose a Jesucristo, aquel que la fundó única, la fundó también una sola sociedad, un solo reino, como decimos reino, decimos gobierno, un solo cuerpo, un solo espíritu, sino que alusión a la Sagrada Escritura, en la carta de los Efesios de San Pablo, capítulo 4, versículo 4. No puede haber una iglesia. Tú sabes que existen en esa misma iglesia herejes y personas malas, y los dos tienen que ser promovidos, los buenos, para que los buenos promuevan a los malos, pero las dos personas, todos los grupos pueden convivir, pueden dispensar sacramentos, y la gente puede estar unidos a ellos, asistiéndose. Lo dice el Papa León XIII, aquel que la fundó única, que es Jesucristo, pues es un decreto de Jesucristo. La fundó también una sola sociedad, es una sola sociedad, una sociedad de herejes. No una sociedad de cardenales herejes, parece que nos dan un papa hereje, un papa medio ortodoxo que siga sosteniendo Vaticano II. Eso es demoníaco. Un solo reino, un solo cuerpo de obispos, un solo cuerpo en el mejor caso de tener el papa reinando con un cuerpo episcopal y cuerpo de súbditos, de sacerdotes unidos a esto como jerarquía, y tener también laicos unidos a esta jerarquía que sería la base de esa pirámide. No es jerarquía, pero sí a nivel de conformación de esa iglesia. Y un solo cuerpo. Y ese concepto de una iglesia constituida por herejes, no importa, existen curas malos, existen padres malos, existen obispos malos, existieron papas malos, por ende, pues, en esta época tenemos papas herejes y no pasa nada, hay que ser resistente a la fe y mantenernos en nuestras esquinas, en nuestras capillas, en las comunidades, y la del Novus Ordo, sufrir mucho porque estos curas herejes y obispos herejes con papas herejes. Eso no es católico. La concepción del cura, del papá de familia o la mamá de familia, perverso, abusador de la familia, de su esposa, o la mamá abusadora de su esposo, o padres abusivos de sus hijos, o uno de los progenitores abusivos de los hijos, o hijos abusivos de los padres. Es así, el padre nunca pierde ese. Por más que mi padre se meta hereje, mi padre ya falleció, que mi padre descanse, por más que un padre se meta hereje, o una madre se meta hereje, siempre será mi madre, siempre será mi padre. Si mi padre se vuelve alcohólatra, o sea, alcohólico, consumidor de sustancias recreativas,
vicioso en diferentes, en ludopatías, en diferentes tipos de vicios, sigue siendo mi padre y mi madre sigue siendo mi madre. Y mis hermanos de sangre. Pues existe un vínculo natural de sangre que no se pierde por la herejía, no se pierde por el vicio, no solamente no se pierde, por derecho divino. Estoy obligado por el cuarto mandamiento, que es derecho divino. Sagrada Escritura. Se debe creer con fe divina y católica. Debo reverencia a mis padres. Es un precepto divino. No es así con el Papa malo. Con el Papa, si el Papa es sodomita, que no sé si insistieron, si el Papa consiste un Papa con defectos personales. Eso no es problema, es complicado, pero no es problemático. Si el cura de vuestra parroquia, que estuvimos en los años 30 para entenderlo mejor, si el cura católico de vuestra parroquia, en los años 30, tuviese un problema, no sé, con el sexto mandamiento, o sea, tú fuese un vicioso de las señoras impresas en revistas, y fuese un lujurioso oculto, un lujurioso público, luego él profesase la verdadera fe, él es católico, con verdadera fe auténtica. Es un inmoral, es un mal ejemplo. Pero incluso San Pío X, el Papa San Pío V, tiene sentencia fuerte contra los curas sodomitas. Para no hablar, no distraernos, preferimos omitirlo. Pero el Papa, en caso que fuese un caso imaginario, un Papa promiscuo, con las señoras, o con señores, si es que existieron, que muchas de esas historias son teoremas protestantes, calumnias protestantes. Contar que no profesa herejía y ser ortodoxo en su enseñanza, él no pierde el cargo. Sigue siendo verdadero papa. Pero por más que sea un papa noble, un papa muy virtuoso, un papa muy excelso en sus virtudes, si es un hereje notorio público y manifiesto, él pierde el cargo con su castidad y con sus virtudes. Es por eso que no existe una iglesia constituida de herejes. Pero eso lo digo yo. O sea, así todo lo que hemos dicho, hemos sustentado con documentos. Así como decimos nosotros, que eso nosotros nos repetimos mucho, pues esto es importante que nosotros nos memoricemos. Así como nosotros asumimos que Jesucristo falleció en la cruz, que fue muerto y sepultado, y resucitó al tercer día, como por dogma de fe, existen dogmas de fe por constitución de una profesión de credo. La Iglesia Católica tiene varios credos, solo que algunos son más superlativos que otros, como el credo de los apóstoles, que todo el mundo reza en el Santo Rosario, muy corto, muy bueno. No puedo negar un solo artículo de ese credo. Tampoco de Nicea Constantinopolitano, que se reza en las misas, incluyendo Novus Ordo, con algunas herejías que ellos han metido, pero en fin. Herejías en las atribuciones. Tenemos el credo de San Atanasio, atribuido a San Atanasio. Tenemos la profesión de fe del Papa Pío IV, de no equivocarnos. Tenemos la profesión de fe del Papa Inocencio III, en la carta Eius Exemplo. Y aparece esto en el Décimer 792, en las ediciones modernas, y 423 en las ediciones clásicas. El Papa Inocencio III, en el año 1208, en el siglo XIII, ¿sí?, en su encíclica, que la profesión de fe, Eius Exemplo, contra los herejes que son unos valdenses que se convirtieron, esa profesión de fe es vigente en la Edad Media y vigente hoy en día. Porque lo digo yo, no, hemos dicho ya, Jesucristo instituyó en la iglesia un magisterio vivo, auténtico y perenne. Si en la Edad Media, el Papa Inocencio III me dijo a mí, a un miembro de la iglesia, que yo no existía, ni vosotros tampoco, que la iglesia tiene cierta constitución y debemos creerlo, eso fue instituido por Cristo. ¿Y qué dice el Papa Inocencio III? De corazón creemos a nivel de profesión de fe, de corazón creemos, con la boca confesamos una sola iglesia, nuevamente concepto una sola iglesia. Entonces esto es música para mi oído, no de herejes. No de herejes. Creemos una sola iglesia, no de herejes, sino santa, católica, apostólica. También pone romana, e inmaculada,
en algunas traducciones, significa libre de error, pues no puede existir sujetos enseñando error a la iglesia, fuera de la cual creemos, como decimos, creemos, profesamos que nadie se salva. Quien crea una iglesia de herejes, constituida de herejes, no se salva. Eso ya se sabe de la Edad Media. Ya se sabe de la fundación de la iglesia, porque Jesucristo instituyó en la iglesia un magisterio vivo, auténtico y perenne de preceptos y doctrinas, como enseña el Papa León XIII en Encíclica Satis Cognitum. Hemos dicho en el Décimer 3305, ediciones no modernas, y 1957, ediciones clásicas. No hay iglesia de herejes, no hay papas herejes, no hay obispos herejes. Puede haber papas herejes, puede haber obispos herejes, pero en el cargo, siguen siendo obispos, pues el carácter del orden no lo pierden. Pero ellos, como miembros de la iglesia, no son. Puede haber obispos homosexuales, sodomitas, muy corrompidos, que profesen la verdadera fe, sean peligrosos para nuestros fieles, pero el hombre sigue siendo miembro de la iglesia, miembro muerto. La iglesia es maravillosa, la iglesia tiene doctrina para todo esto. No puedo extenderme mucho, pero es el concepto de miembros muertos, miembros vivos de la iglesia. Que esto lo sabe porque hay un niño del catecismo de San Pío X. Entonces es doctrina de niños. La iglesia tiene dos tipos de fieles. Y también el catecismo de Trento. Lo tenemos más arriba. El Catecismo del Concilio de Trento enseña ese concepto. La iglesia está constituida de dos tipos de fieles. Fieles malos y fieles buenos. La edición de 1905 del Catecismo de San Pío X dirá miembros muertos. En el Catecismo de Concilio de Trento asumirá la posibilidad, en cierto aspecto, que son muertos también. Es mejor, disculpadme, entender. Los fieles vivos, los fieles muertos, comparten los mismos sacramentos que los fieles, todo tipo de fieles comparten los mismos sacramentos, profesan la misma fe. Eso no sucede con el Vaticano II. No sucede con esta iglesia creada en el Vaticano II. No tenemos la misma fe, no tenemos los mismos sacramentos, no tenemos la misma visión de sacramentos, de sacerdocio, luego, etc. Ni siquiera quiero extenderme en ese tema. Pero estos miembros muertos, si se mueren así, sí, ellos van al infierno, ya están en el infierno en vida. Pero por profesión de la fe, ellos siguen siendo miembros de la iglesia, cangrenados. A diferencia de los miembros vivos, en sus costumbres no son semejantes. Pues deben ser semejantes en profesión de fe y semejantes en costumbre para ser miembros muertos y vivos en la iglesia. Miembro vivo en la iglesia, se pueden decir herejías, fuera de la iglesia. No digo yo, lo dice la carta Eius Exemplo del Papa Inocencio III. No tenemos una iglesia de herejes. Por más virtuoso os vais para el infierno, si sois hereje. Sin error sustancial, obviamente. Entonces, de esos cónclaves de modernistas no sale nada bueno. No podemos esperar nada de ellos bueno. Y hemos visto también, entonces, aparte, el Papa, hay algo que decir una bula, se llama bula Cum Ex Apostolatus Officius del Papa Paulo IV. Hay gente que duda de la validez de la bula. Si me pongo a hablar mucho de ese tema, no se nos va el vídeo, perderíamos muchos minutos. Pero quien cree eso es una persona que está mintiendo. Rápidamente, la bula aparece registrada en la edición de Cardenal Gasparri, que fue el arquitecto del Código de Derecho Canónico de 1917. Esto tiene que ver más de 2000 y tantos cánones. Esto tiene una base moral. Este libro no es dogmático, pero su base es dogmática. Existen cánones en este Código de Derecho Canónico, que es el que se rige la Iglesia, que el que compuso, o sea, uno de los creadores de ese código se llama el Cardenal Gasparri. Y por eso se llama Canon Pío, Código de Derecho Canónico Pío Benedictino, porque empezó antes San Pío X y termina con el Papa Benedicto XV. Este Cardenal Gasparri, él hizo su propia edición del Código de Derecho Canónico con las citas. O sea, cada canon tiene las citas de los documentos papales que se usaron, que sostienen la autoridad del Código de Derecho Canónico. Y la bula cum ex apostolatus officio es citada por lo menos 15 o 12 veces en el canon de Derecho Canónico.
en el código de derecho canónico, disculpadme. Tanto así que el famoso canon 188, fracción 4, que es la deposición ipso facto por los apóstatas públicos y notorios de la fe, o sea, los apóstatas de la fe, es tomada y aparece la bula cum ex apostolatus officio del Papa Pablo IV. ¿Y qué dice esa famosa bula? Cualquier persona, cualquier candidato del papado, cualquier cardenal que se pone ahí antes y durante, haya sido capturado, infragante, desviado de la fe, así haya tenido el beneplácito de los cardenales, su elección es nula. O sea, ese hombre no es papa. No solamente eso, él va más allá. Quien le juró obediencia a esta persona y accedió al papado, no puede tener ningún tipo de escrúpulo, tienen que salir de autoridad estos herejes. Pues nuevamente, no existen iglesias de herejes. Existen iglesias conformadas por herejes, pero no son iglesias católicas. No son esa iglesia una que profesamos en el credo. No es iglesia de Cristo. Entonces, si alguien se presenta en el cónclave, y todos ellos son, por más que sean conservadores, por más africano que sea, por más negro que sea, que haga misa tridentina, es un hereje, solo que hace misa tridentina. Inválida, porque hay que ver cómo son sus obediencias sagradas. Por más que hagan un sordo de la playa, un sordo de perritos, un sordo de payasos, un sordo setentoso, que vuestras calidades ven en vuestras parroquias, todos ellos profesan Vaticano II. Yo tengo aquí el Vaticano. Tengo ese libro para referencia. Y hay otros conclavistas, que hemos visto conclavistas, deseando o esperando que surja un personaje de ese conclave, que no tiene autoridad, por lo menos hacen esa distinción, no tuviesen autoridad, pero pudiesen arrastrar a la gente, a los bautizados, confundidos, y provocar un cónclave. Eso no está bien. No funciona así. Ni esperar conversiones de estas personas, porque como hemos dicho, la bula con apostolatus officio del Papa Pablo IV, si él se convirtiese, o sea, un falso papa de esto, a que escojan a Francisco II, tan hereje como el otro, tan blasfemo como el otro, y resulta que se convierte a 2 días, se convierte a 2 días o 2 años. ¿Sabes qué? Yo todos los videos de internet, estoy un profesor de la fe. Está bien, se tiene que jurar, pero él no tuviese verdadero cargo porque los herejes no pueden acceder a una elección legítima del papado. Pero no sé, eso se debe entender. Hay un teólogo que se llama Pasarini, que él va a dar unos catálogos acerca de la aptitud material del Papa. Y no tiene nada que ver con la tesis celebracionista, pero la aptitud del Papa, o sea, la posibilidad de un candidato al papado, no puede estar involucrada en la herejía. Haría ese candidato no apto para la elección del papado. Ponerse un falso papa de esto se convierte, él el que haría es como un laico convertido. No es nada, con mucha autoridad, obviamente, secular. Pero eso no funciona así. Bueno, el caso. Yo me convertí, soy un falso cardenal, soy mucho más volví, no, demasiado. No quiero más vergolio en mi vida, y quiero volver a Juan Pablo II. Quiero ver al falso papa Juan Pablo II, quiero volver a Benito XVI. O sea, es que yo quiero es que todo se acabe, quiero empezar de nuevo. Quiero que la iglesia vuelva a 1958. Le fue problemático, pero bueno. Y vamos a hacer una cruzada. Yo no soy cardenal, no soy nada, me voy a ordenar ahí con unos obispos sacantistas, bajo condición, y vamos con mis fieles, con mis influencias temporales, vamos a hacer un concilio general imperfecto. Creer eso, esperar eso. Eso no es católico. Parece raro, parece contraproducente de mi parte, esto no lo es. Nosotros hemos dicho que el magisterio es como palabra de Dios. Es como decir que Jesucristo resucitó al tercer día o fue crucificado. Como decir que es el verbo encarnado. Si yo creo que la iglesia necesita de un hereje público notorio manifiesto, que hoy en día es público notorio manifiesto, que mañana voy a esperar que se convierta, ya contraviene el uso exemplo de Papa Inocencio III. La iglesia no puede estar constituida de herejes, por eso no puedo esperar que un hereje se convierta. ¿Por qué?
Porque el Papa de un decimotercero. Eso puedes buscar en el Décimer 3167, 3167, o en las ediciones clásicas 1865. En la encíclica Immortale Dei, le va a decir que la iglesia única, la iglesia es una sociedad perfecta en su género. Repetimos, la iglesia es una sociedad perfecta en su género. Y perfecta en derecho, o sea, en jurisdicción. O sea, ella tiene las llaves del cielo, puede atar y desatar, puede promover y deponer. Eso tenemos que empezar a entenderlo. Pues la voluntad y beneficio, pues por la voluntad y beneficio de su fundador, o sea, por Jesucristo, que dio esta iglesia, la voluntad y el beneficio que esta iglesia tiene todos los recursos a su existencia y acción, no solamente para crear sacramentos, sino también para generar jerarquía y jurisdicción. Esto lo decimos nosotros. Es lo que, porque esos recursos necesarios para su existencia y acción implica que ya hoy, en estas cuevas, por así decirlo, puede generar una cabeza visible. La iglesia no necesita elementos externos porque ella es una sociedad perfecta de jurisdicción, perfecta, una sociedad de derecho perfecta. Desde la constitución de la iglesia, sea la crucifixión, sea en Pentecostés, hay opiniones al respecto. La iglesia es una, la iglesia es perfecta, es una sociedad que tiene la voluntad y el beneficio de tener todos los recursos necesarios a su existencia y acción. No solamente crear sacramentos, también jerarquía de jurisdicción, que es la jerarquía de patriarcas, obispo con jurisdicción, arciprestes, arquidiáconos, papas. El papado es un cargo, solo que quien ostenta el papado de forma legítima tiene unos privilegios por derecho divino que no viene a caso exprimirlos, entre ellos la infalibilidad papal, la suma potestad de la doble espada, el poder temporal y el poder del cielo en la tierra. Eso no lo digo yo, eso dice el Papa Bonifacio VIII en la bula. Siempre se me va el nombre. En la bula Ulam Sanctam. Siempre se me olvida el nombre. Plantea una tesis de San Bernardo de Claraval de la doble potestad, la máxima autoridad potestad temporal, la máxima autoridad en la área del cielo, en la área religiosa. Y el Papa, por razones de funcionabilidad, le delega al Estado, a los reinos, le delega una permisividad de administrar los recursos temporales en ciertos aspectos. Así es la autoridad del Papa, entre muchas cosas. La máxima autoridad en la tierra. Tanto temporal como celestial. Es de la tierra, obviamente. Entonces, es eso. No se puede esperar que esa gente se convierta para que nos ayude a nosotros en la iglesia. No, la iglesia tiene en este momento, en acto ahora. Disculpen un poco esta vehemencia. Eso no se entiende, no se va a entender nunca. Ahora la iglesia tiene todas las posibilidades de hacer un papa. Ya, hoy. No con esta gente. El que está ya enfermo de herejía, ebrio de herejía, sí, él puede convertirse. Si es herético, decir que no se puede convertir. Pero él reconocería en los grupos católicos que queremos escoger al Papa, la Iglesia Católica. Él se tuviese que anexionar a nosotros, eventualmente. Nosotros podemos esperar por ellos. Y si nosotros estamos en la verdadera iglesia, estamos en cisma. Alguien tiene que tener las llaves del cielo en estos momentos. Cuando hablamos de llaves del cielo, nos referimos al poder de atar y desatar que tienen los cargos eclesiásticos legítimos. Y es eso. Y también existe el concepto de aplicar apariciones o relaciones personales, relaciones privadas, como si fuese una especie de última ancla de salvación, por así decirlo, frente a la debacle, que sí, que es grave. Pero la iglesia puede estar reducida de forma instrumental en grados absurdamente pequeños como hoy en día, para mantener la esencia, la sustancia de esa iglesia única de sociedad perfecta. Por eso que la iglesia hoy en día puede hacer ciertas cosas, que ni siquiera quiero extenderme en este caso. Ciertas cosas la iglesia puede hacer hoy en día, porque la iglesia tiene la potestad a ello.
Una iglesia que no tiene potestad no es una sociedad perfecta. Por ende, no se puede extender un conclave un día antes de la parucía. Que siempre a veces hablamos del Papa del fin del mundo. No está bien, ese concepto contraviene incluso el Concilio de Constanza, que habla de tres tipos de herejías hoy en día muy presentes. Grupos que creen que se puede hacer religión sin el Papa y sin obispos, o sea, sin clero. Grupos que creen que puede haber un Papa legítimamente electo, pero carente de jurisdicción o de potestad. Eso también condena el Concilio de Constanza. Y tercero, una iglesia que no necesita el Papa y solo funciona a nivel episcopal. Eso, como hemos dicho, repetimos, está condenado durante el Concilio de Constanza, que es un concilio hecho por conclavistas en el siglo XV, creo que en el año 1400, que es en el siglo XV. Espero no equivocarme, ¿eh? La iglesia necesita a Romano Pontífice, no podemos estar sin Papa. Es propio de la iglesia tener una cabeza visible. Aparte, y bueno, con esto voy a terminar. Pues, ¿qué pasa? Las personas creen en pues, relaciones privadas. Creen que existen estas famosas las tesis de San Malaquías de una secuencia de papas y el último papa es el Pedro Romano. Sí, son interesantes las propuestas. Cuidado, hechas por conclavistas. Son interesantes las propuestas de un conclavista que nosotros conocemos. Que tiene un canal interesantísimo. Pero es complicado asumir que ciertos falsos papas Vaticano II ellos detentarían algunos títulos de esos últimos papas del futuro. El futuro para la época de San Malaquías. Y que Pedro Romano sería el último papa, legítimo. Él mismo, incluso, este mismo conclavista, asume el conclave, el dogma de los perpetuos sucesores de San Pedro. Y aparece en el Décimer, en el numeral 3058, en las ediciones clásicas, perdón, en las ediciones modernas, y en el numeral 1825, en las ediciones clásicas, acerca de que quien dice que Jesucristo no instituyó de jure divino, o sea, de constitución divina, bienaventurado Pedro en el primado universal sobre toda la iglesia, y que este no tendrá perpetuos sucesores a romanos pontífices, y ese primado no será real, sea anatema, o sea, se ha apartado. Esto es el Concilio Vaticano, sucesión cuarta, constitución Pastor Eternos. O sea, él lo mismo lo dice, y es bueno que haya dicho eso. No podemos esperar del Papa del fin del mundo. O sea, yo soy más partidario que estos papas de San Malaquía, que yo no necesito que den esas revelaciones para ser católico. Hemos dicho que para ser católico, fe divina y católica, necesito creer en la Sagrada Escritura, ediciones obviamente católicas, Sagrada Escritura, tradición de los padres de la iglesia, como son unánimes en fe y moral, magisterio de la iglesia, revelaciones privadas, apariciones privadas, por más que sean legítimas o tengan certitud por parte de la iglesia como revelaciones genuinas, no son para ser creídas de forma con fe divina, sino con fe humana. Son interesantes para guiarnos a nivel de que pueden tener un viso de revelación legítima. No puedo depositar en mi fe católica, en mi fe divina, sobre todo en esta situación de elegir un papa. Y con esto quiero culminar, disculpadme la extensión del audio, el vídeo. Es que son varios papas que hablan de esto. Por ejemplo, el papa, bueno, no quiero salirme sin esto. En la encíclica Mystici Corporis Christi del Papa Pío X, que es el último papa que nosotros reconocemos a modo de conclusión teológica, en el numeral 51, eso parece, puedes buscar en la página de internet, la página de Vaticano usurpado de internet, es decir, que a Mystici Corporis en el numeral 51, no va a decir que es Cristo, numeral 51 en las ediciones en castellano, cuidado, ¿no? Es Cristo, porque por la iglesia, que es el cuerpo, clero y seglares, bautiza, enseña,
gobierna. ¿Gobierna con quién? Con verdaderos papas, con verdaderos obispos. Desata, liga, puede de las llaves. Ofrece y sacrifica, o sea, ofrece. Sacrificio de la misa. Y si enseña a Cristo por la iglesia, no puede enseñar herejías, no puede enseñar novedades maléficas, no puede enseñar errores modernistas, no puede enseñar afanosas novedades peligrosas. Y con esto terminamos. Disculpame la extensión del audio. Hay que escoger el Papa por las vías de los curas y obispos tradicionales en la iglesia que están deseando y anhelando escoger que suceda, que suscite de estos grupos un Papa legítimo, así sean 2 o 3 personas. La iglesia no se constituye en grupos, se constituye a nivel de extensión de fuera de otras regiones. Y hoy en día existen diferentes conclavistas en diferentes partes. Hay conclavistas en México, conclavistas aquí en Portugal, hay conclavistas en España, conclavistas en Bolivia, conclavistas en Chile, conclavistas en Estados Unidos, hay conclavistas en Europa. Portugal es Europa, obviamente. Ya hay conclavistas en África. En África no los conocemos. África no solamente es África meridional, también implica lo que es Alejandría, hoy en día es Egipto, Etiopía, el norte de África, el sur de África, Oceanía, Asia. Podemos ser pocos, pero estamos constituidos en la Iglesia Católica. Estamos como católica, como distribuidos en una unidad, en una catolicidad moral muy mínima, pero insiste. Se puede escoger al Papa. En Argentina hay conclavistas. Tenemos obispos conclavistas como Monseñor Julio Alonso, Monseñor José Vicente Ramón Cipitre. Bueno, es que tenemos enemistados con ellos por tonterías. Tonterías realmente. Tenemos conclavistas como Monseñor Michael Fenn, que es nuestro obispo, que está en Inglaterra. Festival San José es conclavista, es nuestro superior. Vaya, tenemos a Monseñor Pardo en Colombia, también conclavista. Tenemos tenemos a Monseñor José Esquetino en México. Tenemos a Melardo Loya, que aparentemente él tiene la idea conclavista, pero no, yo no quiero ser conclavista como antes, pero bueno, en fin. Vamos a asumir que él tiene el deseo de un papa futuro. Hay conclavistas. Aquí tenéis uno. Se ve muy histérico, se ve muy accidentado, pero es una persona que me estoy exponiendo a ello. Nuestros hermanos aquí en Portugal somos conclavistas, otros religiosos terciarios. Tenemos en Francia religiosos terciarios y religiosos de primero y segundo grado que son conclavistas. Vaya, los que me quedan por fuera, los que me quedan por fuera. Se puede escoger un papa en esta generación o en estos próximos años. No es una locura, no es herético. Entonces, pidamos a la Virgen María en su advocación, tiene muchísimas vocaciones, como papisa espiritual. Papisa espiritualis. Nos conceda la gracia, la perseverancia de tener fe católica, tener fe divina. Y lo que es que tener fe divina, Sagrada Escritura, tradición de los padres de la Iglesia, Sagrado Magisterio, ordinario y extraordinario. Y en esa concatenación de profesión de fe, en rechazar y expulsar a los herejes de nuestras comunidades, sacarnos la idea de los miembros heréticos como miembros de la Iglesia, nos mantengan esa fidelidad, para que la Iglesia vuelva a tener la confianza pública de esa intención, deseo, derecho y deber de que en Sedacante se escogen papas legítimos. Muchas gracias.